Bueno, primero entender el funcionamiento del río, ¿no? Entender cómo el río trabajaba junto con la ciudad, digamos, cómo pasa a través de. Hubo que ir, digamos, de regreso a la historia, tratar de hacernos parte de la ciudad para poder empezar a responder con algunas cosas. Otras de las cosas interesantes creo fue ir encontrando las preexistencias que ya había en la ciudad y trabajar con ellas, ¿no? O sea, no solamente el río, por ejemplo, la deportiva, aunque estaba, cómo le das otra cara, la zona del SICOM, ¿no? La zona de Gaviotas, que tenía algunos otros elementos que se podían utilizar y que ya eran hitos en la ciudad, ¿no? Entonces los puentes, y eso cómo vas integrando piezas para poder ir armando una nueva historia, ¿no? Dentro de la ciudad. Creo que ese fue el reto principal, entender la escala del proyecto. No fue una cosa rápida de entender, y creo yo que las respuestas fueron de alguna manera sencillas, o sea, tratar de encontrar piezas que pudieran repetirse, replicarse a lo largo del proyecto, y que además eso, a la vez de darle cierto ritmo, cierta escala, le diera unidad a un gran pedazo de ciudad, ¿no? Y también entender, digamos, cómo el proyecto funciona con el otro lado, ¿no? Con los barrios, con las colonias, quiénes van a usarlo, ¿no? La idea del proyecto es que sea un lugar con accesibilidad universal, que pueda todo el mundo venir, todo el mundo disfrutarlo, como decía Mauricio, que haga comunidad. Hubieron muchos retos a lo largo del proyecto, pero yo creo que el que más presente tengo es el comportamiento del río. ¿Por qué el río tiene la forma que conocemos? Bueno, no es una casualidad, eso es por un movimiento que tiene la fuerza del río, que sube, baja, y eso a su vez ha generado una infraestructura para la ciudad que se ha ido, pues, de alguna manera mal usado, y el entender eso, el entender el comportamiento del río, cómo las márgenes se comienzan a mover, ¿no? Y parece que respiran y luego se agazapan. Todo eso, entenderlo como un organismo vivo, fue un gran reto que bueno, tuvimos que incorporarlo en el diseño y entender perfectamente cómo es que teníamos que depositarnos sobre esta preexistencia de manera muy amable, y bueno, pues también que hubiera una convivencia entre lo nuevo y lo que siempre ha estado aquí. Yo agregaría que en todo este estudio de las corrientes, como dice Luis, cómo se abre y se cierran espacios por cómo va la corriente, ese análisis y un acercamiento a la mecánica de suelos, de cómo está cada una de las zonas, nos ha llevado a entender que fundamental el uso del tablaestacado, que se suma al muro de Conagua que ya existía, y ese es un recurso importante, pero de una economía también que hay que medir y ver, porque pues, obviamente eso podría hacer un proyecto muy caro. Entonces nosotros tratamos en la medida de lo posible ganarle terreno al terreno para tener lugares más habitados a la superficie alta del muro de Conagua, para tener más espacios. Sin embargo, en una reflexión a fondo y también de ingeniería de costos, fuimos encontrando los límites que nos permitan tener de la manera correcta esos espacios que sí están a esta altura, que sí tenemos un gasto de tablaestacado para defender la ciudad del río, pero al mismo tiempo tener esas superficies, mucho en el malecón, pero también en otras superficies verdes, que permiten, repito, ganar un espacio que se puede vivir sin riesgos de la inundación por su altura, y también entender, por otro lado, todo lo que sí puede suceder en la parte baja, que sabemos que el río aparecerá y desaparecerá, y cómo lograr una arquitectura también que permite que se inunde, que recordando viejos ejemplos como pasa en Venecia, ciudades que pueden ser inundadas por el agua, pero al final se va el agua y sigue la ciudad viva. Creo que en este caso Villahermosa, también en su parte baja, donde están zonas de andar y donde hay otro tipo de vegetación que puede sobrevivir al paso del agua que entra y sale, cómo lograr que resista eso y que viva esas diferentes condiciones de oleajes sin tener el problema de ser vulnerable, que finalmente sobreviva y que las especies que hay en él
tengan la fuerza para subsistir, y siempre, dependiendo la etapa y la estación, se vivirán de diferentes maneras toda esta zona de espacio